Nuevamente conectados en este hermoso Shabbat desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Hemos estado en estos últimos 2 días con mucha lluvia acá en el sur del planeta. Estamos en invierno y claramente llegó una cantidad de agua bastante importante en estos días y ha sido bastante trágico lamentablemente para algunas personas y en algunos lugares, pero sí, siempre se recibe con bendición porque claramente el agua es claramente uno de los elementos que el Padre diseñó justamente para poder mantener toda la vida del planeta y claramente orando para que vinieran esas lluvias con bajas temperaturas para que tuvieran justamente una buena porción de nieve en las cordilleras de los Andes, que es la que está justamente al oriente de nosotros mismos, aquí, al oriente justamente de la nación. Bueno, estamos viendo y revisando varias cosas durante estas semanas, ¿no es cierto? Y hemos venido haciendo un viaje desde el monte Sinaí, inclusive días antes también, ¿no es cierto? Y hemos ido viendo cómo justamente hay un diseño por parte del Padre que va en relación justamente al amor, que eso lo vimos la semana pasada, y ese amor va relacionado a la obediencia. Algo que claramente hemos dado cuenta que va dentro de un principio. El amor es obediente. El amor, dijo Rab Shaul, ¿no? O Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Dijo él que el amor todo lo cree. Y también claramente el amor todo lo espera. Usted puede revisar 1 Corintios 13 y usted va a ver las características del amor, que no es un tema emocional, o sea, no va en el alma, va en el ruaj del hombre. Pero antes de entrar en el tema de hoy día, les recordamos que tenemos los 2 libros de estudio. Conociendo la vida eterna, de principio a fin, ha sido claramente, nuevamente amplificada. Han llegado bastantes versículos nuevos, bastantes pasajes nuevos, y claramente está bastante más revisada que ya hace algunos años atrás. De hecho, está mucho más completa y mucho más, por decirlo de alguna forma, con mayor nivel de profundidad y claramente con mayor nivel de entrega a la revelación. Así que se los recomendamos para que usted la pueda adquirir. Hay muchos pasajes que hemos añadido y claramente hay muchos paréntesis. Y cuando digo esos paréntesis son sitios o pasajes de escritura que van conectados justamente con lo que estamos enseñando. Eso claramente usted ya sabe, están con los nombres originales en el hebreo. Hemos hecho un trabajo de investigación también para que todo vaya en un orden cronológico para poder entender justamente el diseño y el plan eterno que el Padre tiene con este planeta y con aquellos que tengan su simiente. Usted bien sabe que la humanidad corresponde a la simiente de Elohim. El resto son personas y el resto corresponde justamente a la simiente de la serpiente o de la Nahash. Luego de eso está el segundo libro de instrucción que se llama Luz en medio de las tinieblas, con 17 temas que va justamente desde el principio hasta el fin, tomando varios temas que son de real importancia en profundidad. Y claramente algo no menor vendría siendo el fin de los tiempos bajo el tema del gobierno que va a tener el anti-Mashiach, ¿no es cierto? Engañando, si es posible, a los escogidos. Bueno, dicho eso, entramos en el tema de hoy y algo que estuvimos revisando, como bien les decía, la semana anterior y los días anteriores, que va todo esto relacionado, ¿no es cierto?, con el tema de la obediencia a la voluntad del Padre y la voluntad del Padre, ¿cuál vendría siendo? Su Torá. Y recordamos que la palabra Torá en sí misma no significa ley, como se ha mal traducido, sino que es la instrucción. Y si lo profundizamos aún más, la instrucción de la luz. ¿Por qué? Porque estas instrucciones vienen del reino de la luz. Es tan interesante entender la profundidad de la palabra Torá, porque claramente está produciendo una distinción frente a cualquier otro tipo de enseñanza. Entonces, ahí claramente no podemos nosotros darnos cuenta cuando Mashiach hace justamente un llamado de atención absolutamente drástico y fuerte al sistema religioso de la época. Estamos hablando de los rabinos de hace 2000 años atrás, a los conocidos como los fariseos, ¿no es cierto? Y claramente, sí, no estaban instruyendo en la luz, sino que estaban instruyendo mandamientos de hombre. Por lo tanto, usted se podrá dar cuenta por qué el nivel de dureza y claramente de severidad con que Mashiach
y confrontó justamente al sistema religioso de la época. Usted lo puede revisar con más detalle en Mateo 23. Y ahí usted va ahora a entender, porque claramente es la instrucción celestial, la instrucción del reino de la luz, la cual se le entrega justamente al hombre, puesto que el reino de las tinieblas ya había entrado en su avance desde Edén, en el instante que engaña a Adán y Eva. Desde ese día comenzó justamente el avance generación tras generación hasta nuestros días, claramente, y obviamente el Padre iba a introducir proféticamente, como nosotros ya lo conocemos, que está en el libro. ¿En qué libro está? Usted sabe, en el libro de Daniel. Muchos han dicho en Isaías, también está en Isaías, pero está profetizada la llegada justamente del Malhut Hashamayim, está profetizado eso en el libro de Daniel. Entonces, cuando entendemos que la profecía ya nos está mostrando que va a irrumpir nuevamente el Malhut Hashamayim en el planeta, y en este caso particular en la nación a la cual se le entregó justamente la instrucción de la luz, entendemos que todo eso va de la mano con un propósito de restablecer el Malhut que se perdió en Edén por causa de la transgresión de Adán y de Eva. Ahora, cuando entendemos eso, también tenemos que entender que hay varios pilares o varios sustentos en los cuales justamente se basa justamente el Malhut del Padre. Y vimos una de las cosas claramente, para con nosotros vendría siendo el amor para con Él, lo cual trae obediencia. Pero en sí mismo, Rav Shaul hace una amplificación en relación a las características y los rasgos que el Malhut en sí mismo tiene, puesto que hasta hoy día la mala interpretación de lo que vendría siendo el Malhut está llevado justamente al ámbito financiero. Es decir, la persona que entró al reino y le va bien, digo reinos entre comillas, porque la gente entra a la iglesia, no entra al reino, entra a una comunidad judío-mesiánica donde se imparte más judaísmo que Torá. Entonces se puede dar cuenta, entran al sistema religioso y cuando les empieza a ir bien consideran que ahí está todo hecho y que sí, hay un respaldo por parte del cielo frente a la conducta que yo tengo o frente a las prácticas que se hacen en la iglesia o en tal comunidad. Ahora, Rav Shaul hace una gran distinción por lo mismo que le estoy comentando ahora, porque todos asociaban que las cosas materiales o las cosas que daban bienestar estaban asociadas al Malhut. Y el punto es lo siguiente, Mashiach dijo claramente en Mateo 6, verso 33. Mire, y aquí hay una cosa sumamente impresionante, porque Mateo 6, el número 6 es el número de hijo. Y eso creo no haberlo enseñado anteriormente, pero el Padre diseñó al sexto día, no al hombre, diseñó a sus hijos, diseñó a Adán y lo hizo a su imagen y semejanza, o sea, es hijo, y de ahí sacó a Eva. Por lo tanto, el sexto día fue configurado y diseñado y formado del polvo de la tierra a los primeros hijos de Elohim. Luego, cuando ellos caen a causa de la transgresión, a causa justamente de la seducción que se produjo por causa de la serpiente, ellos se transforman en hombre y mujer. Primero eran hijo e hija, se puede dar cuenta de la diferencia, y luego quedó transformado en hombre y mujer. Esa es la diferencia, para que usted lo pueda entender, porque esto tiene claramente no un significado etimológico, no, estamos hablando a nivel espiritual. Entonces, quienes son hijos de Elohim, perdieron su identidad y se transformaron en hombre y mujer. Entonces, ¿qué pasa? En el sexto día no fue creado el hombre, fue creado el hijo. Pero el hijo y la hija cayeron y se transformaron en hombre y en mujer. Ahora, ¿por qué muestro esto? Porque en Mateo 6, número de hijo, en el verso 33, que es la edad de madurez a la cual justamente Mashiach se manifestó y entrega su vida para darnos justamente la redención, curiosamente, él dice que busquemos primeramente el Malhut Hashamayim, o el reino de Elohim, ¿no es cierto? O el reino de Yahweh, y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Digo esto porque por lo mismo Rav Shaul hace la diferencia, que el Malhut Hashamayim no es comida ni bebida, sino que
tres elementos que son los constitutivos de las bases del Malhut. Entonces, por eso quiero dejar sumamente en claro de que a la gente, a las personas que les va bien cuando están en la iglesia o están en la congregación mesiánica, les va bien, es porque lo están haciendo de la forma correcta o porque se dieron las circunstancias. O también hay un espíritu engañoso. ¿Será posible eso? Cuando estamos hablando del sistema religioso, hablamos de Grecia y de Babilonia. Y claramente el infierno, Hasatán, va a respaldar cualquier cosa que mantenga a la gente en confusión y claramente en ignorancia. ¿Por qué lo digo? Porque dicho esto, lo dijo, y hago hincapié en lo que dijo Rav Shaul. Rav Shaul dijo, el Malhut Hashemaim, el reino de los cielos, no es comida ni bebida, sino que es, y es de eso justamente de lo que vamos a empezar a impartir en estas 3 semanas que se nos vienen por delante, en este Shabbat y las siguientes que vienen por delante, profundizando justamente los pilares y de dónde viene justamente este entendimiento que tiene justamente Rav Shaul en relación a los pilares, a los cuales nosotros llamamos los pilares del Malhut. Bueno, dicho eso, vimos que hay 3, y usted sabe, justicia, paz y gozo, ¿no es cierto? Hay 3, pero como lo decimos, se dice justamente en hebreo, es Sedek, ¿no es cierto? Sedek es justicia, Shalom, usted ya lo conoce, ¿no es cierto? Y Simcha, que es gozo o alegría. Entonces, esos 3 elementos o 3 pilares son los constitutivos del Malhut Hashamayim. Pero resulta que todo esto sí o sí va de la mano con la Torá. Y eso implica obediencia, algo que ya vimos de la semana anterior. Entonces, usted se puede dar cuenta que nada es casualidad, recordando que Rav Shaul, Saulo de Tarso, solamente enseñó Torá y el Tanaj. Entonces, cuando entendemos que las únicas escrituras que siempre se han enseñado y que se deben seguir enseñando, viene siendo la Torá y el Tanaj, claramente después nosotros conectamos con las palabras de Mashiach que está hablando justamente de esto mismo. Conectamos las palabras de Rav Shaul que habla justamente de esto mismo y así sucesivamente. Todos los enuncios que usted puede ver de llamadas de atención que hace Rav Shaul en sus cartas va en relación que él enseñó Torá y cuando está escuchando reportes de que las congregaciones israelitas que están en la diáspora no están obedeciendo la Torá, manda cartas diciendo recuerden que, etcétera, estos no van a entrar al Malhut y da una serie de condiciones pecaminosas claramente, que claramente sí están avaladas en la Torá. Entonces, dicho eso, vamos a entender, ¿no es cierto?, qué significa cada uno de estos pilares y los vamos a ir revisando en profundidad para que logremos comprender si estamos o no caminando, sí o no, o conforme a la voluntad del Padre. Primero que todo, ya vimos que son los 3 pilares, Sedek, Shalom y Simcha, ¿no es cierto? Ahora, Sedek, ¿qué se vendría siendo la palabra justicia? ¿Qué vendría siendo como definición? Equidad, rectitud moral y cumplimiento de normas éticas. ¿Eso qué vendría siendo? Torá. De aquí se desprenden 2 términos. Uno que viene siendo la palabra justo, que es para la persona, y lo otro que es la sedaká. Sedaká y sadik. Sedaká vendría siendo lo que mal se tradujo como limosna en la versión Reina Valera. ¿Ha escuchado usted la palabra limosna? Y tanto así también en el ámbito católico se habla mucho de la limosna, ¿no es cierto? Bueno, en este caso particular, mal traducido, ¿no es cierto?, la palabra sedaká como limosna, que es una ofrenda de corazón y una ofrenda de justicia. Y aquí vamos a verlo dentro de lo que vendría siendo la mentalidad hebrea, porque hay que entender esto. Nadie puede entender las Escrituras si no ha renovado su mente a una mentalidad de Medio Oriente o una mentalidad hebrea. Por lo tanto, uno tiene que pedirle al Ruach HaKodesh que lo transporte justamente a la época, a la manera en que justamente se vivía, puesto que sí, en nosotros hay raíces hebreas, hay sangre hebrea corriendo por nuestras venas, él es mucho más fácil claramente el Ruach HaKodesh y aquellos que claramente aún todavía no comprenden su identidad, claramente su mentalidad occidental va a seguir produciendo tropiezos en la interpretación. Y hay una cosa, digo interpretación, porque hay que ser guiados por el Ruach HaKodesh.
Una persona no puede interpretar las Escrituras y está más que claro que así es, no puede ser. No se puede interpretar las Escrituras porque vendría trabajando el alma. Entonces las personas que quieren interpretar las Escrituras claramente se están desviando de la verdad. ¿Por qué? Porque tienen que ser reveladas por el Ruach HaKodesh. Y es por eso que tenemos que sí o sí instruirnos en la comunidad, en el conocimiento de cómo vive justamente Israel y cómo vivió Israel, nuestra nación, claramente a la cual pertenecemos, hace 2000 años atrás. Cuando entendemos la mentalidad hebrea y empezamos a entender que toda la escritura está en base a esa misma o a ese mismo diseño, obviamente una persona que está en Occidente con mentalidad romana, y lo digo de esta forma porque hay que entender que la iglesia nace en Roma y las iglesias que hoy día existen a nivel global, todas vienen con la misma tradición romana y con la misma instrucción romana. Tanto así estamos hablando que la ideología o bien la doctrina es romana pagana. De ahí viene todo lo que nosotros conocemos como la Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra sedaká corresponde a un acto de caridad, hacer el bien al prójimo de cualquier manera, y claramente es un estricto acto de justicia. O sea, para el Padre es importantísimo que esto ocurra, tanto así que hasta hoy día en Israel existen unos como buzones o como alcancías metálicas que están puestas en las esquinas de las calles en Israel, y sobre todo en los barrios que son más ortodoxos está eso absolutamente lleno por todo lugar, y cada persona sabe que tiene que hacer sedaká y entrega ahí, envía monedas o bien algunos billetitos, etcétera, y los deposita en estas alcancías que son metálicas, que claramente cada cierto tiempo las personas que tienen las llaves abren eso y lo reparten a la gente más desposeída de la región. Entonces, es un mandamiento, no es una... ¡ay, qué lindo! No, es un mandamiento. El Padre dejó establecido dentro de la Torá que había que hacer tal cosa. ¿Para qué? Para que el corazón no se ponga duro frente a una persona que está desposeída y que está justamente pasando por una situación difícil, por decirlo de alguna forma. Entonces, de aquí se desprende la palabra sedaká, que se desprende de la palabra, ¿no es cierto?, sedek, que viene siendo justicia. La sedaká es un acto de justicia que va claramente movido no solamente por la orden, sino que también por el corazón. Y como dije, también está la palabra del justo. La palabra que es la persona que es justa se le llama tzadik. Eso, la persona, un tzadik, vendría siendo una persona justa. ¿Y qué es una persona justa? Una persona que cumple con Torá. Ahora, esta persona justa también es recta, es honrada y es piadosa. Todos esos sinónimos corresponden a la palabra tzadik. Entonces, hoy vamos a revisar dentro de esta palabra que viene siendo justicia, que viene siendo uno de los pilares del reino, cómo se va manifestando y cómo nos va mostrando en la Escritura. Y aquí vamos a irnos claramente de un principio a Bereshit, Génesis capítulo 15, verso 4, dice así, y aquí usted sabe que vamos a hablar del padre de la emuná, ¿no es cierto?, que vendría siendo Abraham. Génesis capítulo 15, verso 4 dice así: luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará está hablando justamente de Eliezer, que viene siendo su mayordomo, ¿no es cierto?, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, y creyó, es decir, hubo emuná, confió, ¿no es cierto?, a Yahweh, y le fue contado por justicia, por tzedek. Y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Usted se puede dar cuenta que la palabra justicia se le conecta justamente con la emuná, y usted bien sabe que Rab Shaul hace mención a este mismo tema, que hoy día todos quienes somos justificados justamente por la emuná en Yeshua HaMashiach. Ahora, aquí vemos justamente cómo aparece la palabra justicia en el principio, justamente obedeciendo a quién vendría siendo, ¿quién? El padre de la emuná, en este caso particular, en Abraham.
Pero también tenemos otros pasajes más que los vamos a revisar. Génesis 18, verso 17. Génesis 18, ahí estamos en Génesis 15, subimos un poquito más. Génesis 18, verso 17 dice, y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia, tzedek y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Usted se puede dar cuenta que el Padre, como bien nosotros lo sabemos, Él conoce todas las cosas y nos conoce a todos y conoce nuestra vida completa desde principio a fin, literalmente hablando, en todo el planeta, a todo ser humano, toda persona que ha nacido en este planeta, Él conoce toda su vida completa. Y aquí en este caso particular, el Padre sabía que Abraham iba a entregarle justamente la Torá, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, las instrucciones, el camino, dice claramente acá, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, entregar la promesa de la tierra, ¿no es cierto?, del territorio que usted bien sabe, que este territorio que hasta hoy día se sigue peleando por él, vendría siendo originalmente Edén. Ahora, continuamos ahora en Levítico capítulo 19 para ir revisando cómo se va ya configurando todo este tema a nivel de lo que vendría siendo la justicia. Levítico 19, verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Usted se puede dar cuenta que acá le está hablando justamente a los jueces, que también se le traduce como Elohim con minúscula. Sí, la palabra Elohim con mayúscula se refiere al Padre. Elohim con minúscula, depende de dónde vaya, habla de dioses. Y Elohim también aquí en estos pasajes habla justamente de jueces. ¿Por qué? Porque son los que traen la justicia divina para ser establecida acá abajo en la tierra. Entonces, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Estamos revisando justamente los tres pilares del Malhut y claramente partimos por el principio, que es el primero. Recordemos que estos tres elementos sí o sí van en su mismo orden. Usted no puede cambiar el orden del producto, porque sí claramente va a cambiar el resultado. Porque por causa de la justicia, ¿qué es lo que hay? Shalom. Y por causa del shalom hay alegría o hay gozo. Usted no puede cambiar el orden de los factores. Por algo está escrito en ese orden, porque hay un diseño. Entonces, por lo tanto, un reino de justicia trae shalom, trae paz y por consecuencia también trae alegría y trae gozo. ¿Por qué? Porque se añaden las bendiciones. Ahora, en el mismo Levítico 19, en el verso 35, leímos el verso 15, bajamos al 35, dice, no hagan injusticia en juicio en medida de tierra, en peso ni en otra medida, es decir, litros, ya en la parte líquida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendrás. Yo, Yahweh, su Elohim, que los saqué de la tierra de Misraim, guarden pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y póngalos por obra, yo soy Yahweh. Usted se podrá dar cuenta que hasta el más mínimo detalle, aquí estamos hablando al tema de lo que vendría siendo una herencia o la compra de un territorio, y a niveles comerciales, que dice claramente acá, ¿no es cierto?, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendrás. Luego pasamos a Deuteronomio, capítulo 6, verso 24, dice así, y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh nuestro Elohim para que nos vaya bien,
todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia, Sedec, cuando cuidemos de poner por obra todos los mitzvot delante de Yahweh nuestro Elohim como Él nos ha mandado. Se puede dar cuenta que aquí se está diciendo absolutamente en claro, por eso reconociendo y entendiendo que Rab Shaul, como rabino, como maestro de la Torá, manejaba, conocía y entendía justamente la Torá, por eso él dice, y por eso lo expresa de esta forma, el Malhut Hashamayim es un reino de justicia, de shalom y de gozo. Y aquí vamos a ir viendo justamente justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mitzvot delante de Yahweh nuestro Elohim. Es decir, una persona que está haciendo justicia o Sedec es una persona que está obedeciendo y poniendo por obra la Torá, que es la voluntad del Padre. Deuteronomio 16, verso 18. Deuteronomio 16, verso 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, y Yahweh tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los sadikim. Sadikim es el plural de los sadik, de los justos, ¿ya? La Sedec, viene siendo la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Elohim te da. La tierra que está hablando de Edén, a lo que nosotros conocemos como la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, claramente es imposible que alguien injusto pueda habitarla allí, porque solamente esa tierra está diseñada y fue constituida para que habitasen ahí los hijos de Elohim, y sus primeros hijos fueron Adán y Eva. Entonces, cuando estamos hablando acá, que dice la justicia seguirá para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Elohim te da, es por lógica, porque no puede haber injusticia en la tierra, en el territorio en el cual se está constituyendo y se está formando el país de Edén en el pasado, y luego la nación de Israel en el presente. Ahora, hay que entender que todo este territorio es oficialmente el territorio que va a hacer uso justamente el día de mañana, la Jerusalén celestial o la Nueva Jerusalén, que también se conoce, ¿no es cierto? Bueno, pues todo debe estar absolutamente en pureza, todo debe ser en justicia, porque justamente el reino de las tinieblas es lo contrario al reino de la luz. Todo es en injusticia, todo es torcido, todo es manipulado, todo es justamente corrompido, y eso es lo que justamente el reino de las tinieblas obedece y tiene. Algo muy distinto, y es por eso que es tan importante entender la palabra Torá, instrucción de la luz, es decir, del reino de la luz. Ahora, segunda de Samuel, capítulo 8, verso 15, dice así: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Usted se podrá dar cuenta que aquí en este momento nos estamos dando cuenta que claramente él sí también hacía una forma de juez dentro de la nación de Israel, indistintamente de los subjueces que estaban en cada uno de los territorios, pero él sí claramente tenía que hacer una determinación oficial en algunos instantes. Tanto así nosotros vemos lo que ocurre más adelante con su hijo Salomón, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a irnos al libro de Job, capítulo 8. El libro de Job, capítulo 8, en el verso 2 dice así: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Elohim el derecho o pervertirá el Shaddai, el Todopoderoso, la justicia, la Sedec, ¿no es cierto? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Elohim y rogares a El Shaddai, el Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar
y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Una de las cosas que tenemos que recordar que Job sí era juez en su época. Job es contemporáneo a Abraham, para que usted pueda ubicarnos en el tiempo, porque aparece el libro de Job con mucha sabiduría y con muchas cosas escondidas del mundo espiritual, pero resulta que muchos no saben dónde ubicar a Job. Y Job claramente es contemporáneo a Abraham y era juez en su época. Y Job, ¿dónde vivía? En el norte, cerca del Líbano, de hecho en la tierra de Uz, dice así, ¿no es cierto? Dice en el libro de Job, en la tierra de Uz. Y Uz estaba justamente en el territorio del norte, cercano al valle donde corresponde al Líbano aproximadamente en estos tiempos. Ahora, claramente hay que entender que esto obedece a uno de los 7 mandamientos que se le entregó justamente a Noaj, que nos junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, me va a guiar en su Torah, me va a guiar por su senda, por su camino, el camino de justicia, ¿cuál vendría siendo? Su Torah. ¿Y por qué? Por amor a su nombre. Claramente, ¿por qué? Porque Él es el primer justo, el primer tzadik del universo, por decir de alguna forma. Porque Él viene siendo el Padre de todo lo que nosotros conocemos dentro del reino de la luz. Ahora, Salmos también, capítulo 37, o Salmo 37, disculpe, Salmo 37, verso 5, dice, encomienda a Yahweh tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Verso 29, los tzadikim, los justos, heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Le suena eso a algo conocido? Verso 30, la boca del tzadik, del justo, habla sabiduría y su lengua habla tzedek, habla justicia. La Torá de su Elohim está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Verso 37. Considera el íntegro y mira al tzadik, el Padre, ¿no es cierto? Porque hay un final dichoso para el hombre de Shalom, ¿ya? Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los tzadik, de los justos, es de Yahweh. Y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Yahweh los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque resulta que cuando nosotros hablamos de los tzadik, ¿ya? O los justos, ¿no es cierto? El primer justo que el Padre consideró en el Génesis, antes que nosotros hablásemos justamente de Abraham, ¿quién fue? ¿Usted sabe quién fue? Yo creo que cuando hablamos de lluvias, quizás pueda usted acordarse de quién fue. Sí, porque el Padre encontró en su generación a Noaj, ¿no es cierto? A Noé, justo, un tzadik, justo y perfecto en su generación. Entonces, claramente, él caminó en justicia en su época, conforme a la Torá que había en su momento. Entonces, se puede dar cuenta que el Padre, ¿y por qué hago mención a Noaj, a Noé? Porque aquí dice claramente, ¿no es cierto?, la boca del tzadik habla sabiduría y la lengua habla justicia. Y la Torá de su Elohim está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Por algo, Noaj sí fue considerado para ser salvo en su momento. Ahora, considera al íntegro, el Padre, y mira al tzadik, porque hay un final dichoso. Pregunto, ¿acaso no fue un final dichoso para Noaj ser salvo, ¿no es cierto?, salvarse de la tragedia que venía sobre el juicio que venía sobre todo el planeta, literalmente hablando, para el hombre de Shalom, porque claramente él era de Shalom. Los transgresores serán todos a una destruidos. ¿Pasó eso o no pasó eso en el diluvio? La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Pasó eso o no pasó? Pasó. Pero la salvación de los tzadik es de Yahweh. La pregunta, ¿le mandó a construir el arca para que justamente él se salvara, Noah, con su familia y
claramente con las esposas de sus hijos? Fue así, ¿no es cierto? Bueno, continúo. Pero la salvación es de los tzadik es de Yahweh. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y Yahweh los ayudará y los librará. Y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Se puede dar cuenta cómo se repite la historia y cómo hay muchas cosas que a la larga uno la van analizando. Y sí, efectivamente, estas cosas son así. Continúo ahora en Proverbios capítulo 14 o Proverbios 14, verso 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el tzadik, el justo, en su muerte tiene esperanza. La persona que va a morir y que ha caminado en la Torá, que ha caminado en la pureza y ha caminado en la justicia de la Torá, claramente sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque es un hijo de Elohim y sabe quién lo va a recibir. Al otro lado de cuando Él cierra los ojos. Usted bien lo sabe, ¿no es cierto? Ahora, continúa en Proverbios, estábamos en Proverbios 14, al proverbio siguiente, al 15, capítulo 15, el verso 6, Proverbios, dice así: en la casa del tzadik hay gran provisión. ¿Recuerda lo que recién dijimos, ¿no es cierto?, con respecto a lo que dijo Mashiach? Busquen primeramente el Malhut Hashamay, ¿no es cierto?, el reino de Yahweh, el Malhut de Yahweh y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Se acuerda de eso, no es cierto? Bueno, mire lo que dice acá, Proverbios 15, 6. En la casa del tzadik hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Claramente porque van a ser corrompidas justamente todos los negocios, todas las transacciones que hagan van a ser corrompidas, claramente. Usted podrá darse cuenta que en el mundo opera de esa forma. Gran parte del mundo opera de esa forma. Bueno, ahora vamos a irnos a los tiempos de Mashiach. Vamos a irnos a Mateo 27. Mateo 27 dice así, verso 15. Mateo 27, verso 15, dice así: ahora bien, en el día de la fiesta, está hablando de Pesaj, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Bar-Abá, conocido como Barrabás. Es Bar-Abá, hijo del padre. Sí, eso significa el nombre de el tal conocido criminal Barrabás por el sistema religioso. Entonces, llamado Bar-Abá. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabá o a Yeshua, llamado el Mashiach? Porque sabía que por envidia le habían entregado, ¿quiénes? Justamente, los Kohanim, los sacerdotes, los maestros de la Torá, los fariseos, todos ellos por envidia. Lo sabía, dice acá claramente acá, porque sabía, ¿no es cierto?, que por envidia le habían entregado. O sea, Pilato sabía eso. Pilato sabía eso, ¿ya? Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese tzadik, por Yeshua. No tengas nada que ver con ese tzadik, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales Kohanim y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Bar-Abá y que Yeshua fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: a Bar-Abá. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Yeshua llamado el Mashiach? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este tzadik, de este justo, aquel que camina en Torá. Allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Usted se podrá dar cuenta cómo se automaldijo justamente los judíos de la época. La nación en su momento, o los representantes de la nación en su época, se automaldijeron. Disculpe. Se automaldijeron
y claramente trajeron muerte sobre ellos y sobre sus generaciones. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque hay que entender que dentro de la mentalidad hebrea, cuando dice sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no está hablando ellos, está hablando la sangre, toda su genealogía. La pregunta, usted, ¿en qué momento de la historia usted ve que el padre hace uso de este recibo? La palabra dice claramente, la vida, el Proverbios, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y otra vez dice también la Escritura, la maldición no viene sin causa. Entonces, por lo tanto, cuando estamos viendo que en los tiempos de Hitler, ¿para qué hablar de lo que pasó con Roma posterior a eso? Roma siguió haciendo lo suyo, ¿no es cierto? Hasta que se acabó su tiempo. Pero después en la historia, cuando vemos que las generaciones posteriores, ahí está diciendo claramente, sea sobre nosotros, y claramente Roma hizo lo que tenía que hacer justamente en Israel, y murieron muchos israelitas, muchos judíos, y para qué hablamos de lo que ocurrió con el templo, justamente el segundo templo que lo destruyó justamente Tito, lo quemó, destruyó la ciudad, todo eso es la pregunta, ¿quién sufrió eso? Esa generación. Y posterior, dice acá, sobre la sangre de Mashiach, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos o sobre nuestras generaciones. ¿Dónde vemos que en el futuro después justamente que el Padre acusó recibo a las generaciones posteriores? ¿Les suena a Hitler? Bueno, ellos se automaldijeron. Ellos se automaldijeron cuando dijeron, la sangre de ese justo no nos importa, nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque usted ya escuchó lo que pasó justamente con todos los Kohanim, los ancianos y todos los que estaban ahí, se coludieron, ¿no es cierto?, para que no soltaran a Yeshua, sino que fuese muerto y que soltaran a Barabás. Ahora, la pregunta es la siguiente. Los hijos de Elohim, judíos, hijos de Elohim, israelitas, hijos de Elohim, ¿usted cree que murieron? No, todos los que han muerto son hijos de la Nahash, hijos de la serpiente, porque el Padre conoce quiénes son suyos y por lo tanto, claramente, si está la simiente de Abraham en sus hijos, porque sí la hay, en la simiente del Padre está en la simiente de Abraham, por lo tanto van a creer el mensaje de la Besorá. Todos aquellos que se han ido en contra del mensaje de la Besorá, usted bien sabe cuál es el espíritu que los gobierna, es el espíritu del anti-Mashiach. Ahora, por lo tanto, el espíritu del anti-Mashiach, ¿en dónde va a reposar? En los hijos de la Nahash, es decir, los hijos de la serpiente. Así que todos aquellos que han muerto, claramente hay algunos que se han salvado. ¿Y por qué? Porque el Padre tiene un propósito en el futuro con alguna de sus generaciones. Entonces, porque usted bien sabe que dentro de lo que nosotros conocemos históricamente del Holocausto, claramente hubo varios testimonios de personas que rescataron, algunas se salvaron, etcétera, de diferentes maneras sobrevivieron, por decirlo de una forma, a la mano de Hitler. ¿Sí o no? Bueno, claramente va con un propósito de por medio. No es por casualidad. Ahora, continúo en Mateo capítulo 6, verso 1. Mateo capítulo 6, verso 1. Dice así. Quedamos claros con lo que leímos en el pasaje anterior, ¿no es cierto? Bueno, ahora Mateo capítulo 6, verso 1 dice así. Guárdense de hacer su sedec, su justicia, delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de su Padre que está en los Shamaim. Cuando pues des sedaká, que aquí estamos con el otro término, mal traducido limosna, cuando hagas un acto de justicia, cuando des sedaká, no hagas tocar trompeta o shofar delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des sedaká, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu sedaká en secreto, para que sea tu sedaká en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense. Hasta ahí llega el verso. No dice en público, como dice la Reina Valera. Ojo, eso hay que dejarlo sumamente claro. No dice en público, porque muchos justamente hacen cosas ocultas, así como que bonito, para hacer después
reconocidos públicamente. ¿Y eso qué es? Ego. ¿Qué es arrogancia? Es altivez. Mírenme a mí. No, no funciona así. El Padre va a recompensar y yo voy a reconocer justamente la recompensa del Padre porque lo que yo hice justamente lo hice para Él, como un acto de amor, justamente de justicia para con el prójimo, pero en secreto. Y el Padre que ve en secreto, Él me va a recompensar en su momento cuando Él quiera. Eso hay que dejarlo claro porque hay muchos principios que han sido manipulados, y usted bien lo sabe, lo hemos dicho ya muchos años, que venimos diciendo lo mismo, manipulados en las escrituras que han sido justamente traducidas al español. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, verso 1. Este pasaje ya lo hemos leído en otros contextos, pero aquí ahora vamos a leerlos nuevamente y usted se va a dar cuenta que wow, ¿ya? Hechos capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Se acuerda? Centurión de la compañía llamada la italiana. Escuche muy bien esto. Piadoso, temeroso de Elohim, con toda su casa. Y que hacía muchas sedacot. Sedacot, plural de limosna, que es sedacá. Hacía muchas sedacá, o sea, hacía muchos sedacot, ¿no es cierto? Hacía muchas ofrendas. ¿Ah? Y fíjense que está más que claro que era, solamente el Padre lo conocía. ¿Ya? Mire, leo. Y que hacía muchas sedacot al pueblo y oraba a Yahweh siempre. Esto vio claramente en una visión como a la hora novena, es decir, como a las 3 de la tarde, ¿no es cierto?, del día, que un malach de Elohim entraba donde él estaba. Y le decía a Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es Adón? ¿O qué es Señor? ¿No es cierto? Y le dijo, tus oraciones, tus tefilá y tus sedacot, mire, han subido para memoria delante de Yahweh. Se puede dar cuenta que una sedacá, una ofrenda, ¿no es cierto?, que usted lo hace, como usted bien sabe, que su mano derecha no sepa lo que hace, sin tocar trompeta, sin tocar shofar, el Padre lo está mirando el corazón. Y es lindo, por decirlo de alguna forma, para el Padre que uno lo haga. Miren, tus oraciones, tus tefilot, tus oraciones y tus sedacot han subido para memoria delante de Yahweh. Es decir, si un malaj llega a la casa de un romano que claramente tiene raíces hebreas, hay que entenderlo porque el Padre no va a elegir a alguien que no tenga las raíces hebreas, porque Él va a reunir a las 12 tribus de Israel nuevamente, a todos los justos de las 12 tribus de Israel que están dispersas en el planeta, para que habiten dentro de la Nueva Jerusalén. Ahí usted se da cuenta, en la Nueva Jerusalén no existen más de 12 puertas, cada una para cada una de las tribus. No existen otras puertas para otras personas que no sean Israel. Entonces, usted puede dar cuenta que Cornelio sí, en su sangre, tenía los 3 códigos para heredar el Malhut. Tenía la simiente de Elohim, un romano orando a Yahweh, al Elohim de Israel. No estaba rezándole o pidiéndole a sus dioses paganos, romanos. No estaba orando a Júpiter. ¿Se puede entender eso, no es cierto? Entonces, fíjese acá. Piadoso, verso 2. Temeroso de Elohim con toda su casa. Y que hacía muchas sedacot al pueblo y oraba a Yahweh siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, como a las 3 de la tarde, a la misma hora que fue el sacrificio de Mashiach, ¿no es cierto?, que un malaj de Elohim entraba donde él estaba. Usted se puede poner a pensar la cara que se pudo haber puesto, cómo se habrá sentido él. Y él supo que era un malaj. Él supo que era un malaj. ¿Cómo lo habrá visto? ¿Cómo venía vestido? ¿Cómo se presentó delante de él? Ey, amados, era un centurión de la compañía, o sea, un hombre de guerra. Yo creo que él sabe diferenciar, ¿no es cierto?, las vestimentas. ¿Ah? Él sabe diferenciar las vestimentas. Bueno, continúo. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es Adón? Un justo delante de todos. Entonces, porque cumplía ¿qué? Con Torá.
Y ahora mire, para ir cerrando, Filipenses capítulo 1, verso 9, ¿qué es lo que nos dice aquí justamente Saulo de Tarso? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento espiritual claramente, para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Mashiach, llenos de frutos de justicia, llenos de frutos de Sedek, es decir, que hayan caminado en Torah, que son por medio de Yeshua HaMashiach para gloria y alabanza de Yahweh. Es decir, una persona que camina en Torah, en Mashiach, claramente corresponden a frutos de justicia, frutos de Sedek, ¿no es cierto?, delante del Padre. Y eso solamente puede ocurrir a una persona que ha rendido su corazón, ha hecho teshuvá de verdad y literalmente se ha vuelto al camino de justicia, al camino de Tzedek, que vendría siendo la Torá. Amados, hoy día revisamos uno de los 3 pilares del Malhut Hashamayim y vimos la justicia, que vendría siendo Tzedek, y de aquí vimos y revisamos justamente palabras que se derivan de la justicia, que vendría siendo la Sedaká, que son esos actos de justicia de generosidad, ofrendas, como usted quiera llamarlo en ese aspecto, y lo que viene siendo un Sadik, una persona justa. Y ahí también nos recordamos justamente de Noah, que era justo, era un Sadik delante del Padre, antes que viniera el juicio justamente sobre el planeta al primer mundo. Amados, continuamos la próxima semana revisando y estudiando y profundizando justamente los 3 pilares del Malhut del Padre. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.